Evangelio de hoy. Sábado 25 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En ese momento, algunos de los que estaban allí le contaron a Jesús lo que había sucedido con los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más culpables que todos los galileos por haber sufrido eso? Os digo que no. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella. Pero no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútil? Pero él le respondió: Señor, déjala aún este año. Hasta que yo caben alrededor de ella y le eche estiércol, 9 si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura del Evangelio según San Lucas en la que Jesús se enfrenta a las preguntas sobre la justicia divina y la muerte trágica de algunos galileos. Es un pasaje que ofrece valiosas enseñanzas sobre el sufrimiento humano, el arrepentimiento y la necesidad de una conversión profunda. En este pasaje, Jesús se confronta con una situación en la que su audiencia busca respuestas sobre las tragedias y desastres, y les ofrece una reflexión profunda sobre el propósito de Dios en medio de las adversidades. A lo largo de este texto, se dan respuestas que desafían la comprensión común y exigen una reflexión que va más allá de la superficie. El contexto de la pregunta: el lamento de la justicia humana. El pasaje comienza con un relato de un grupo de personas que informan a Jesús sobre un trágico suceso en él, que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios. La tragedia de la muerte violenta de estas personas lleva a la audiencia a hacer una conexión inmediata con la justicia de Dios, buscando saber si esos galileos fueron castigados por sus pecados. Este cuestionamiento refleja la idea común de que el sufrimiento o la muerte trágica son siempre un castigo directo por los pecados cometidos. La pregunta detrás del sufrimiento humano ha sido una de las preocupaciones más persistentes en la historia humana. Muchas veces nos preguntamos por qué los inocentes sufren. ¿Por qué ocurren los desastres y las tragedias? ¿Y cómo Dios permite todo esto si es un Dios de justicia? En tiempos de sufrimiento, especialmente cuando se experimenta la muerte trágica o el dolor, el ser humano tiende a buscar explicaciones rápidas o culpar a Dios, como si la presencia del sufrimiento fuera una prueba directa de la injusticia divina. Sin embargo, en este momento específico de la historia, Jesús no responde a la pregunta de manera que se espera. En lugar de afirmar que esos galileos eran especialmente pecadores o responsables de su trágico destino, Jesús los desafía
A considerar el sufrimiento desde una perspectiva más profunda. La necesidad urgente de la conversión. La advertencia de Jesús, un llamado al arrepentimiento. En lugar de proporcionar una respuesta fácil o reconfortante, Jesús confronta a sus oyentes con una advertencia poderosa. Si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Esta respuesta no es solo una corrección de la idea errónea de que el sufrimiento es un castigo directo de Dios, sino una llamada urgente a la conversión. La muerte y el sufrimiento. En este contexto, no deben verse como pruebas de un castigo directo, sino como recordatorios de la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte. Jesús utiliza esta tragedia para llamar a la reflexión personal. No importa si sufrimos debido a nuestra propia culpa o no. La muerte es algo que tarde o temprano nos tocará a todos. En este sentido, lo más importante no es tratar de descifrar si un determinado sufrimiento es un castigo divino, sino cómo vivimos nuestras vidas en relación con Dios. La clave está en el arrepentimiento, no como una mera formalidad, sino como un cambio profundo en nuestra orientación hacia Dios. El llamado al arrepentimiento no es un juicio condenatorio, sino una invitación al cambio, a volver a Dios y alinearnos con su voluntad. La falta de arrepentimiento es lo que pone en peligro nuestras vidas, ya que no somos dueños de nuestro destino y no sabemos cuándo nos alcanzará la muerte. El arrepentimiento, entonces, es una llamada a la vida, a vivir de manera responsable y consciente de nuestra relación con Dios. La parábola de la higuera estéril, una lección sobre la paciencia de Dios. Después de esta declaración desafiante sobre el arrepentimiento, Jesús introduce una parábola sobre una higuera que no da fruto, a pesar de ser cuidada con esmero por el dueño de la viña. En esta parábola, el propietario decide cortar la higuera porque no ha dado fruto. Pero el viñador intercede, pidiendo que se le dé un año más para trabajar en ella, fertilizarla y darle una última oportunidad de producir fruto. Esta parábola ilustra la paciencia infinita de Dios con la humanidad. A pesar de nuestra constante indiferencia, nuestros fracasos espirituales y la tendencia a vivir de forma egoísta, Dios nos otorga tiempo, oportunidad y misericordia para cambiar. La imagen de la higuera estéril es un recordatorio de que Dios no espera simplemente que vivamos conforme a sus mandamientos como una obligación, sino que, en su paciencia infinita, nos da tiempo para reflexionar, arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. La parábola también sugiere la misericordia de Dios, quien, a pesar de la esterilidad espiritual, da oportunidades repetidas para la conversión. Este tiempo adicional no es un signo de debilidad o de inacción de parte de Dios, sino un acto de amor y esperanza. La acción del viñador, que intercede por la higuera, refleja el papel de Cristo como nuestro intercesor ante el Padre, quien aboga por nosotros, a pesar de nuestra falta de fruto espiritual. El arrepentimiento y la fructificación espiritual. La falta de frutos en la higuera no es simplemente una cuestión de no dar lo que se espera, sino de no dar lo que corresponde según la gracia que se ha recibido.
Dios nos ha dado todo lo necesario para vivir según su voluntad. La revelación en las Escrituras. La enseñanza de Cristo y la gracia del Espíritu Santo. Y, sin embargo, a menudo no respondemos a esta gracia de la manera que se espera de nosotros. Jesús no simplemente nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, sino a que nuestras vidas den frutos que reflejen la transformación que Él quiere obrar en nosotros. Estos frutos no son solo actos externos de piedad, sino una verdadera transformación interior que da testimonio de nuestra relación con Dios. La verdadera conversión produce frutos de amor, justicia, paz, compasión y verdad. Frutos que contribuyen a la construcción del reino de Dios en la tierra. El tiempo de la misericordia y la urgencia del arrepentimiento. En este pasaje, Jesús destaca la urgencia de la conversión. No solo porque la muerte es inevitable, sino también porque el tiempo de misericordia no es eterno. Dios es paciente y misericordioso. Pero esa paciencia tiene un límite. La oportunidad de arrepentirse no está garantizada para siempre. Al igual que el viñador intercede por la higuera, así Cristo intercede por nosotros ante el Padre. Pero nuestra respuesta es esencial. No podemos esperar que el tiempo de conversión dure indefinidamente. Las decisiones que tomamos en nuestra vida tienen consecuencias. Y el llamado al arrepentimiento es un recordatorio de que debemos aprovechar la gracia de Dios mientras aún tenemos tiempo. La advertencia de Jesús es clara. Si no damos fruto, podemos ser desechados. Esto no es solo una amenaza, sino una llamada urgente a la acción. No podemos seguir viviendo como si no tuviéramos que rendir cuentas por nuestras vidas. La conversión implica un compromiso real y diario con Dios. No solo una acción superficial o temporal. Es un cambio radical en la forma en que vivimos. En nuestra relación con Él y con los demás. La misericordia de Dios, un tiempo para cambiar. La misericordia de Dios no elimina la necesidad de nuestra respuesta, sino que nos da la oportunidad de cambiar, de convertirnos. Si bien la misericordia divina nos ofrece tiempo para corregir nuestra vida, este tiempo no es eterno. La parábola de la higuera estéril subraya esta verdad. Hay un límite a la paciencia de Dios. Y cuando ese tiempo se haya agotado, será demasiado tarde para cambiar. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a la gracia que se nos ha dado. ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Estamos dando frutos de conversión? La misericordia divina no se opone a la justicia. Al contrario, es la manifestación de la justicia divina que nos ofrece la oportunidad de ser restaurados. El arrepentimiento es una oportunidad para restaurar nuestra relación con Dios y con los demás. En este sentido, la misericordia de Dios es una llamada a la acción, no una excusa para la inacción. Nos ofrece la posibilidad de cambiar. Pero debemos tomarla mientras haya tiempo. La responsabilidad personal y la conversión. Este pasaje nos recuerda la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene ante Dios. No podemos depender de los demás para nuestra salvación. Jesús habla en términos de la conversión personal, de nuestra necesidad de dar frutos y de estar preparados para el juicio de Dios.
El llamado al arrepentimiento no es colectivo, sino individual. Cada uno de nosotros debe rendir cuentas por su vida y su respuesta a la gracia de Dios. El tiempo de la misericordia no es solo una oportunidad para reflexionar sobre los demás, sino para examinar nuestra propia vida. ¿Estamos realmente arrepentidos? ¿Estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios? El llamado al arrepentimiento es una invitación a vivir de manera auténtica, no como una rutina externa, sino como un cambio real y profundo del corazón. El misterio del sufrimiento y la justicia de Dios. Cuando Jesús responde a los presentes acerca de los galileos que sufrieron bajo Pilato, y les habla de aquellos sobre los que cayó la torre de Siloé, Él los desafía a reconsiderar la relación entre el sufrimiento y el pecado. Es una cuestión delicada. Todos buscamos respuestas ante el sufrimiento, especialmente cuando parece ser injusto o inesperado. Es natural que intentemos encontrar una conexión directa entre el sufrimiento y el pecado. De alguna manera, queremos creer que el sufrimiento tiene un propósito claro, un castigo o una lección que se debe aprender. Sin embargo, la respuesta de Jesús nos lleva más allá de esa visión simplista. No todo sufrimiento es el resultado de un pecado personal directo. Esto no significa que no debamos reflexionar sobre nuestras acciones, o que no haya consecuencias por nuestras malas decisiones. Pero Jesús enseña que no debemos caer en la trampa de juzgar el sufrimiento de los demás, ni mucho menos de asumir que quienes sufren son culpables de algo que lo justifique. Es un recordatorio de que el sufrimiento humano es un misterio más profundo que solo Dios puede comprender completamente. Nuestra tarea, entonces, no es buscar culpables, sino buscar una respuesta que nos acerque más a Él. Además, al advertir a la multitud que, si no se arrepienten, todos perecerán de la misma manera. Jesús nos muestra que el sufrimiento no es un tema de condena o juicio final, sino una invitación a la conversión. Es una oportunidad para acercarnos a Dios, reconocer nuestra fragilidad y vivir de acuerdo a su voluntad. La tragedia nos recuerda la brecha entre la voluntad de Dios y la nuestra. La distancia que necesitamos recorrer para estar verdaderamente alineados con su reino. La urgencia del arrepentimiento, un cambio real. El llamado al arrepentimiento que Jesús hace es tan radical como urgente. No se trata simplemente de una corrección superficial de nuestras acciones, sino de un cambio profundo en el corazón. El arrepentimiento aquí está vinculado a la transformación interna que resulta en una vida que da fruto. El arrepentimiento no es solo una forma de librarse de la culpa o un acto ritual, es una conversión del ser entero. Pensamiento, palabra y acción. Este tipo de conversión involucra todo lo que somos y exige una respuesta activa hacia Dios, que implique una dedicación constante a vivir conforme a su voluntad. La importancia de este arrepentimiento profundo también se refleja en la parábola de la higuera estéril. Jesús compara a la humanidad con una higuera que no ha dado fruto, a pesar de que la higuera ha sido cuidada por el dueño de la viña. La falta de fruto es un signo de que no ha cumplido con su propósito. En este caso,
El dueño de la viña. En un acto de misericordia, concede un año más para que la higuera pueda producir fruto, pero con la advertencia de que si no cambia, será cortada. Este simbolismo nos recuerda que la paciencia de Dios es infinita, pero no inquebrantable. Dios nos da tiempo, oportunidades y gracias para volvernos hacia Él. Pero es nuestra responsabilidad aprovechar esas oportunidades. Esta es una invitación a no postergar el arrepentimiento, a no pensar que siempre habrá tiempo para cambiar. La misericordia divina no es una excusa para la inacción, sino una llamada a una respuesta concreta y decidida. La paciencia de Dios, un acto de misericordia. La paciencia de Dios con nosotros, representada en la parábola de la higuera, refleja su inmensa misericordia. A lo largo de las Escrituras, encontramos que Dios no actúa impulsivamente, sino que espera y ofrece oportunidades para la redención. Él es el viñador que pide un tiempo más, el que no se apresura a cortar la higuera, sino que la cuida con amor y paciencia. La misericordia de Dios nos permite vivir, crecer, aprender y finalmente cambiar. Sin embargo, esta misericordia no es eterna. El tiempo no es infinito. Este es el otro lado de la moneda. La misericordia de Dios está abierta a todos, pero tiene un límite. En algún momento, la oportunidad para cambiar pasará. La paciencia divina no debe ser malinterpretada como debilidad. No es una permisividad hacia el pecado, o la indiferencia hacia la justicia divina. Más bien, la paciencia de Dios es una oferta generosa para que cada uno de nosotros pueda cambiar. Es una paciencia que respeta nuestra libertad, sabiendo que, finalmente, cada uno debe elegir si desea vivir conforme a su voluntad o no. En ese sentido, la paciencia divina es un acto de amor, porque Dios quiere que todos nos salvemos, que todos lleguemos a conocer su verdad y su misericordia. La fructificación espiritual, el propósito de nuestra vida. La parábola de la higuera también nos invita a reflexionar sobre el propósito de nuestras vidas. La higuera no existe por sí misma, sino para dar fruto. Lo mismo ocurre con cada ser humano. Nuestra vida tiene un propósito. Este propósito no es solo personal, sino también para los demás y para Dios. El llamado de Jesús a producir frutos refleja una invitación a vivir de manera activa, a no dejar pasar la oportunidad de contribuir al bien del reino de Dios. Es un recordatorio de que nuestra vida debe tener un propósito que vaya más allá de la satisfacción personal, de la adquisición de bienes materiales o de los logros mundanos. El arrepentimiento, entonces, se presenta como el primer paso hacia la realización de nuestro propósito divino. Dar fruto. Los frutos que Dios espera de nosotros no son frutos visibles a los ojos humanos, como los logros sociales o las riquezas materiales, sino frutos de justicia, paz, amor y generosidad. La conversión genuina no solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. Jesús, al llamar a la conversión, nos invita a ser coherentes con la misión que Él nos ha encomendado. Ser testigos del amor y la misericordia de Dios en el mundo.
La llamada a vivir con propósito. Este pasaje de Lucas no es solo una llamada al arrepentimiento individual, sino una invitación a una vida con propósito. Nos recuerda que nuestra vida no está garantizada ni es un derecho, sino una oportunidad que debemos aprovechar para alinearnos con la voluntad de Dios. La paciencia de Dios es generosa, pero también tiene un límite. El tiempo de conversión es ahora, no en un futuro lejano. Las tragedias y los sufrimientos que vemos en el mundo, lejos de ser simplemente castigos o motivos para el miedo, deben ser llamados a la reflexión, para que vivamos de acuerdo a la gracia y el propósito divino. El arrepentimiento, entonces, es un cambio radical que nos invita a vivir con propósito y a producir frutos que den gloria a Dios. La conversión genuina requiere que respondamos al amor de Dios con un cambio real en nuestras vidas, con frutos que transformen el mundo a nuestro alrededor. Aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado y no perdamos la oportunidad de vivir de manera plena y fiel a su voluntad. El llamado al arrepentimiento, la lección de la higuera estéril. La parábola de la higuera estéril, que se encuentra justo después de la advertencia sobre el arrepentimiento, nos da una visión crucial sobre la paciencia y la misericordia de Dios. En ella, se nos presenta una higuera que no ha dado fruto, a pesar de ser cuidada durante 3 años. La higuera representa a todos aquellos que, a pesar de haber tenido tiempo y oportunidades para cambiar, aún no han dado el fruto esperado. El dueño de la viña, con toda justicia, podría haber ordenado que se cortara la higuera. Pero el viñador, en su generosidad, solicita que se le dé más tiempo. Este acto de paciencia revela la compasión de Dios, quien no desea la destrucción, sino que espera el arrepentimiento y la conversión. Es importante señalar que la higuera estéril también simboliza nuestra vida espiritual. Todos somos llamados a dar frutos que den gloria a Dios. Frutos de arrepentimiento. Frutos de amor hacia los demás. Frutos de paz y justicia. La parábola nos desafía a reflexionar sobre si estamos viviendo una vida conforme a los principios del Evangelio, o si estamos siendo como la higuera estéril que no cumple su propósito. El viñador, que pide más tiempo, representa la paciencia infinita de Dios, que nos da nuevas oportunidades para cambiar. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre está dispuesto a darnos una oportunidad más. Este tiempo adicional nos muestra que el arrepentimiento no debe ser visto como algo que solo ocurre una vez, sino como un proceso continuo de transformación. La justicia y la misericordia, un balance perfecto. En este pasaje, también se nos muestra el delicado balance entre la justicia y la misericordia. Por un lado, la justicia divina exige que se den frutos y que vivamos conforme a la voluntad de Dios. La parábola de la higuera estéril nos recuerda que, aunque Dios es paciente, también es justo. Si no producimos frutos, si no respondemos al llamado de arrepentimiento, nuestras vidas no cumplirán el propósito divino para el cual fueron creadas. Por otro lado, la misericordia de Dios es la que nos ofrece la oportunidad de cambiar, de renovarnos, de empezar de nuevo.
La justicia de Dios no se impone de manera arbitraria. Es el resultado de un amor que desea que todos lleguemos a la salvación. Dios no quiere nuestra condena, sino que desea que todos podamos alcanzar el arrepentimiento y la vida eterna. La justicia y la misericordia no son opuestas, sino que se complementan. La misericordia de Dios es el vehículo que nos lleva a la justicia divina. Un camino de transformación interior. Es crucial entender que la justicia divina no es punitiva, sino restauradora. No es un castigo que destruye, sino una corrección que guía hacia la restauración de la relación con Dios. Por tanto, la verdadera justicia se encuentra cuando nos arrepentimos sinceramente y volvemos a Él, dando frutos que manifiesten esa conversión. La relación entre el arrepentimiento y la acción. El arrepentimiento, como se menciona en el pasaje, no es un acto puramente emocional o una simple confesión verbal. Es, ante todo, un cambio profundo y tangible en la vida de una persona. Es un giro total hacia la voluntad de Dios, lo que implica un cambio en la manera de pensar, de actuar y de relacionarse con los demás. El arrepentimiento verdadero produce frutos visibles. Frutos que manifiestan la transformación interna que ha tenido lugar en el corazón de la persona. El arrepentimiento no es solo una liberación del pecado, sino una nueva forma de vivir. Una forma que busca agradar a Dios en todo lo que hacemos. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios implica amar a los demás. Practicar la justicia, la paz, la misericordia. Y vivir una vida coherente con los valores del Evangelio. El arrepentimiento genuino nos lleva a actuar de manera diferente. No solo hacia Dios, sino también hacia nuestro prójimo. Nos mueve a crear una vida que sea un testimonio de la transformación que ha tenido lugar en nosotros. Este proceso de transformación es continuo. El arrepentimiento no es un evento aislado, sino una serie de decisiones y actos conscientes que reflejan nuestro deseo de vivir según el propósito divino. Dios nos da la gracia de arrepentirnos, pero también nos da la fuerza y el poder para cambiar. Al arrepentirnos, aceptamos nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su gracia, y al mismo tiempo, nos comprometemos a vivir una vida que refleje ese cambio. El tiempo de la gracia, no postergar la conversión. Una de las lecciones más importantes de este pasaje es la urgencia del arrepentimiento. A menudo, caemos en la trampa de pensar que siempre habrá tiempo para cambiar, que siempre habrá una oportunidad futura para hacer lo correcto. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que el tiempo no es infinito. La paciencia de Dios no es una excusa para postergar la conversión, sino una llamada a aprovechar el tiempo presente. El dueño de la viña da un tiempo extra para que la higuera produzca frutos. Pero ese tiempo no es eterno. El tiempo de la gracia, aunque abundante, tiene un límite. Dios nos da tiempo, pero debemos aprovecharlo antes de que sea demasiado tarde. El arrepentimiento debe ser inmediato, no algo que pospongamos para mañana o para el futuro. Si bien el amor de Dios es incondicional, su justicia es clara. Si no damos frutos, debemos enfrentar las consecuencias de nuestra inacción.
Es crucial que vivamos con una conciencia constante de la finitud del tiempo y de la urgencia de vivir de manera coherente con nuestra fe. Cada día es una nueva oportunidad para arrepentirnos y cambiar. Pero también es una oportunidad para crecer, para hacer el bien, para vivir según el llamado que Dios nos ha dado. El tiempo para arrepentirse es ahora, no mañana. La esperanza de un nuevo comienzo, la misericordia de Dios. La imagen de la higuera estéril también refleja la esperanza que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Aunque la higuera no ha producido fruto durante 3 años, aún se le da una oportunidad más. Esta es la misericordia de Dios, que, a pesar de nuestras fallas y nuestra falta de frutos, nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. No importa cuántas veces hayamos fracasado, o cuán estériles nos sintamos en nuestra vida espiritual. Siempre hay espacio para un nuevo comienzo. La misericordia de Dios es una invitación a que, incluso cuando creemos que estamos estancados, Él nos ofrece la oportunidad de crecer, de florecer y de dar frutos. No estamos condenados a permanecer en nuestro pecado o en nuestra esterilidad espiritual. Con el arrepentimiento y la conversión, siempre podemos encontrar el camino hacia la renovación y el crecimiento. Dios no nos ve como seres frágiles destinados al fracaso, sino como seres capaces de producir frutos. Si respondemos a su gracia, Él no solo nos da un nuevo comienzo, sino que nos capacita para vivir conforme a su voluntad, para llevar a cabo su obra en el mundo y para transformar nuestras vidas. El arrepentimiento, un camino de paz y felicidad. El arrepentimiento genuino no es solo una obligación religiosa, sino una respuesta liberadora, que nos permite experimentar una paz duradera. Vivir en coherencia con la voluntad de Dios, siguiendo los principios del Evangelio, nos lleva a una vida de paz interior y satisfacción profunda. La angustia y la confusión que vienen del pecado y la desobediencia desaparecen cuando nos alineamos con la verdad divina. Cuando nos arrepentimos, no solo somos liberados del peso de la culpa, sino que también encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. La paz que Dios nos da no es una paz superficial, sino una paz que surge de un corazón restaurado, de una vida que está en armonía con su voluntad. El arrepentimiento, entonces, es el camino hacia una vida plena y abundante. No se trata de un acto de autosuficiencia, sino de una apertura a la acción, de la gracia divina que nos transforma. Al aceptar el arrepentimiento como una oportunidad de renovación, nos liberamos de las cadenas del pecado y experimentamos la verdadera paz que solo Dios puede ofrecer. Este pasaje no solo nos invita a arrepentirnos, sino a comprender profundamente el propósito del arrepentimiento. Cuando Jesús habla de las calamidades que ocurrieron en su tiempo, como la tragedia de los Galileos que Pilato mató, o el colapso de la torre de Siloé, no está sugiriendo que esas personas hayan sufrido por ser más pecadoras que otras. Al contrario, lo que nos está enseñando es que el sufrimiento y la muerte son una realidad universal, y que ninguno de nosotros está exento. Lo que importa, sin embargo, es cómo respondemos a esas tragedias y a la vida misma.
Jesús nos invita a ver las calamidades no como una cuestión de castigo divino, sino como un llamado a la reflexión, al arrepentimiento y al cambio de vida. El arrepentimiento, en este contexto, no es simplemente un acto emocional o una respuesta a las tragedias, sino una invitación a una transformación profunda. Este cambio nos lleva a abandonar las actitudes de orgullo, autosuficiencia y pecado, y a cultivar una vida que se alinee con los principios del reino de Dios. El arrepentimiento, entonces, es un acto de liberación, de renovarnos a través de la gracia divina, y empezar a vivir de una manera diferente. Es fundamental recordar que el arrepentimiento no es algo que ocurre solo una vez en la vida, sino que es un proceso continuo. En cada momento de nuestra vida, somos llamados a volvernos hacia Dios, a reconocer nuestras fallas y a aceptar la transformación que Él nos ofrece. Es un caminar constante hacia una vida más plena y más coherente con la voluntad de Dios. La urgencia del arrepentimiento, un tiempo limitado para la conversión. Una de las lecciones clave de este pasaje es la urgencia del arrepentimiento. La parábola de la higuera estéril, que sigue a las advertencias sobre la tragedia, nos recuerda que hay un tiempo limitado para cambiar. El dueño de la viña, al ver que la higuera no daba frutos, decidió cortar la planta. Pero el viñador, mostrando misericordia, pidió más tiempo para ver si la higuera podía dar fruto. Este acto de misericordia es significativo, pues nos muestra que la oportunidad de arrepentirnos y producir frutos no es infinita. Jesús, al narrar esta parábola, nos alerta sobre la finitud del tiempo y la importancia de aprovechar el momento presente. No podemos postergar nuestro arrepentimiento, ni esperar a que llegue una mejor ocasión. El tiempo para cambiar es ahora. Y no se trata solo de evitar el castigo divino, sino de ser conscientes de que el arrepentimiento es una oportunidad para transformar nuestras vidas, para vivir en coherencia con los principios del reino de Dios, y para ser los verdaderos discípulos que Jesús nos llama a ser. Es importante señalar que el arrepentimiento, según Jesús, no debe ser entendido como algo que se hace solo para evitar consecuencias negativas, sino como una respuesta a la misericordia y al amor de Dios. Dios, en su infinita paciencia, nos da tiempo para que nos arrepintamos y produzcamos frutos. Pero ese tiempo no es eterno, y, aunque Dios desea nuestra salvación, no podemos esperar a que sea demasiado tarde. La paciencia de Dios, un Dios que espera nuestra conversión. El comportamiento del viñador en la parábola refleja de manera clara la paciencia infinita de Dios. Dios, a través de esta imagen, nos muestra que, aunque somos falibles, y a menudo fallamos en dar frutos de justicia, Él sigue esperando nuestra conversión. No es que Dios no sea justo, sino que su justicia está teñida de misericordia y compasión. Él no desea la destrucción de la higuera, ni la de nosotros. Su anhelo es que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos podamos ser restaurados y renovados en su amor. La paciencia de Dios es un aspecto fundamental de su carácter. A menudo,
Podemos sentirnos frustrados cuando no vemos cambios inmediatos en nuestra vida, o cuando enfrentamos dificultades y no entendemos por qué ocurren. Pero este pasaje nos recuerda que Dios está dando tiempo, incluso en medio de nuestra esterilidad espiritual. A veces, ese tiempo parece largo, y puede parecer que nada está cambiando. Pero Dios está trabajando en nosotros, y cada oportunidad que nos da es un recordatorio de su amor y misericordia. El reto para nosotros es aprovechar ese tiempo. No esperar que todo se resuelva mágicamente, sino asumir nuestra responsabilidad y permitir que Dios trabaje en nuestro interior. La paciencia de Dios no es un permiso para continuar viviendo de manera indiferente, sino un llamado a que aprovechemos la gracia que Él nos ofrece para transformar nuestras vidas. El arrepentimiento, el fruto de la gracia y la misericordia de Dios. El arrepentimiento no es un esfuerzo humano aislado, sino una respuesta a la gracia de Dios. Es un acto que fluye del reconocimiento de que no podemos vivir sin Él, de que nuestra vida tiene sentido y plenitud solo cuando nos alineamos con su voluntad. Este pasaje nos recuerda que, aunque el arrepentimiento es nuestra respuesta, es también el fruto de la acción de Dios en nosotros. Dios nos da el don del arrepentimiento como una invitación a restaurar nuestra relación con Él. En el momento en que nos arrepentimos, no solo nos alejamos del pecado, sino que nos acercamos a la vida nueva que Él nos ofrece. Al arrepentirnos, no estamos siendo condenados, sino renovados. La conversión implica tanto una liberación del pecado como una invitación a abrazar el reino de Dios. Un reino que ya está presente en medio de nosotros, pero que requiere de nuestra respuesta activa para ser plenamente vivido. Este don de la gracia es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha por cambiar. Dios está con nosotros, transformándonos a través de su Espíritu, dándonos las fuerzas necesarias para dar frutos de justicia, amor, paz y verdad. El arrepentimiento, por lo tanto, no es un acto de desesperación, sino de esperanza, ya que nos permite experimentar la profunda renovación que solo Dios puede otorgarnos. La producción de frutos, la responsabilidad del cristiano. El fruto que Dios espera de nosotros es evidente: justicia, amor, paz y el cumplimiento de su voluntad. Pero lo importante es entender que este fruto no es algo que nos llega de manera automática. Es algo que debe ser cultivado. La parábola de la higuera estéril nos enseña que Dios no nos da la vida eterna solo por ser nosotros, sino porque debemos vivir de manera coherente con nuestra fe. Nuestra vida cristiana debe reflejar un compromiso activo con el reino de Dios. Un compromiso que se manifiesta en acciones concretas, que buscan el bien de los demás y la gloria de Dios. Los frutos de la conversión se ven en nuestra actitud hacia los demás, en cómo tratamos a los pobres, los necesitados y aquellos que sufren. El arrepentimiento, por tanto, no es solo una cuestión de cambiar nuestra relación con Dios, sino también de cambiar nuestra relación con los demás. Este cambio debe ser evidente en nuestra vida cotidiana. Jesús no solo nos llama a arrepentirnos internamente, sino a dar frutos de ese arrepentimiento, a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios.
Esto implica vivir con generosidad, con amor, con justicia. Implica actuar en el mundo de acuerdo a los principios que Jesús enseñó, reflejando en nuestras vidas los frutos del Espíritu. Si no producimos esos frutos, estamos fallando en cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Por tanto, la parábola nos llama a una vida activa de fe, que no se contenta solo con palabras o intenciones, sino que se manifiesta en obras. El llamado a ser fieles a la voluntad de Dios. El llamado de este pasaje es claro. El tiempo para cambiar es ahora. Y la respuesta a ese llamado debe ser urgente. El arrepentimiento no es algo que se puede dejar para después, como si fuera un proyecto a largo plazo. La parábola de la higuera estéril nos recuerda que la oportunidad para dar frutos es limitada. Y si no respondemos a la gracia de Dios, la oportunidad puede pasar. Es esencial que vivamos con la conciencia de que cada día es una nueva oportunidad para cambiar, para arrepentirnos, para crecer en nuestra fe y para vivir conforme a la voluntad de Dios. No podemos esperar que todo se solucione en el futuro. La vida cristiana se vive en el presente. Y lo que hagamos ahora determinará nuestro futuro. Si hoy decidimos cambiar, si hoy decidimos vivir en coherencia con el Evangelio, estaremos preparando el terreno para una vida abundante en frutos. Este llamado urgente al arrepentimiento no es un castigo, sino una invitación a vivir de manera plena, a vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. Es un llamado a ser fieles a su voluntad, a ser testigos de su amor y justicia en un mundo que tanto lo necesita. La tragedia y el arrepentimiento, reflexiones sobre el sufrimiento humano. En el inicio del pasaje, Jesús se enfrenta a una serie de tragedias y pregunta sobre el sufrimiento humano. La noticia de los galileos que fueron asesinados por Pilato mientras ofrecían sacrificios y la caída de la torre de Siloé, que mató a 18 personas, provocaron preguntas sobre el destino de aquellos que sufren. Las personas parecen querer saber si esas víctimas fueron especialmente culpables de algún pecado. Sin embargo, Jesús da una respuesta rotunda. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esta respuesta no busca señalar a las víctimas de estas tragedias como pecadores más culpables que los demás, sino que invita a todos a reflexionar sobre la fragilidad de la vida humana. Este acto de traer las tragedias a colación tiene una profunda enseñanza. Jesús nos está recordando que la vida humana es impredecible, que la muerte puede llegar en cualquier momento, y que todos debemos estar preparados. En lugar de buscar razones en el sufrimiento de otros, debemos usar esos eventos para hacer un examen más profundo de nuestra propia vida. Las calamidades, lejos de ser pruebas de la justicia de Dios, deben ser vistas como oportunidades para reflexionar sobre nuestra relación con Él. El sufrimiento, entonces, no debe ser una ocasión de juicio, sino de introspección y conversión personal. Es esencial, entonces, que cada tragedia nos impulse a arrepentirnos, no solo por la necesidad de evitar el castigo, sino como un recordatorio de la fragilidad humana. El sufrimiento humano no tiene por qué ser un indicador directo de pecado, pero sí es una señal de que todos estamos expuestos al misterio de la vida y la muerte. En última instancia,
El sufrimiento nos recuerda que debemos volver a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, ya que nuestra vida está en sus manos. La misericordia de Dios, un tiempo para la conversión. La respuesta de Jesús no es solo un juicio, sino una invitación a la conversión. El hecho de que mencionara el arrepentimiento inmediatamente después de las tragedias no es una casualidad. Jesús no está tratando de asustar a las personas ni de hacerlas sentir culpables por el sufrimiento ajeno, sino que está dirigiendo nuestra atención hacia la urgencia de nuestra relación con Dios. La llamada al arrepentimiento es un acto de misericordia divina, que nos da la oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. La misericordia de Dios, lejos de ser un sentimiento abstracto, es una acción concreta. Dios no nos llama a arrepentirnos para castigarnos, sino para que vivamos conforme a su propósito. El tiempo de arrepentirse es ahora, ya que no sabemos cuánto tiempo tenemos en esta vida. Este llamado a la conversión está arraigado en el amor y la compasión de Dios, quien desea que todos alcancemos la salvación. Este pasaje nos invita a tomar conciencia de que nuestra vida no es eterna, y que lo más importante es que estemos en paz con Dios antes de que llegue nuestro último momento. Este llamado al arrepentimiento no es solo una invitación a evitar el sufrimiento, sino a vivir una vida de plenitud. Es una invitación a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestras actitudes hacia los demás. Dios, en su infinita misericordia, nos ofrece siempre la oportunidad de transformarnos. Pero, como bien nos enseña Jesús, no debemos esperar al último momento. Cada día es una oportunidad para vivir en su voluntad. Y el arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida diaria. La parábola de la higuera estéril, un llamado a la acción concreta. La parábola de la higuera estéril es una de las enseñanzas más poderosas en este pasaje. El dueño de la viña se da cuenta de que la higuera no está dando frutos y decide cortarla, pues lleva años sin ofrecer nada. El viñador, sin embargo, intercede en favor de la higuera y pide más tiempo para cultivarla, con la esperanza de que finalmente produzca frutos. La paciencia del viñador, que representa la misericordia de Dios, nos muestra cómo, aunque a veces podemos sentir que no estamos haciendo progresos en nuestra vida espiritual, siempre hay tiempo para cambiar si realmente lo deseamos. Es importante reflexionar sobre el significado de los frutos que se esperan de nosotros. Los frutos no son solo actos externos de bondad o caridad, sino que implican una vida transformada desde el interior. Jesús no está buscando simplemente actos aislados de bondad, sino que quiere que vivamos de acuerdo a su enseñanza, con un corazón dispuesto a dar lo mejor de sí mismos a los demás. Si no damos frutos, estamos fallando en nuestro propósito divino. Y aunque Dios es paciente y nos da tiempo para cambiar, no debemos esperar a que ese tiempo se agote. La parábola también nos invita a ser conscientes de nuestra responsabilidad. El dueño de la viña quiere ver resultados. Y así también Dios desea ver en nosotros frutos de justicia y paz. La intervención del viñador nos recuerda que, aunque nuestra vida espiritual puede estar estancada, siempre podemos encontrar en Dios la oportunidad de comenzar de nuevo.
Pero también nos recuerda que esta oportunidad no es infinita. Es ahora cuando debemos tomar las riendas de nuestra vida y producir los frutos que Él espera de nosotros. La necesidad de ser proactivos en la conversión. Un aspecto central de este pasaje es la importancia de ser proactivos en nuestra conversión. Jesús no nos dice que simplemente esperemos que el arrepentimiento llegue a nosotros, sino que nos llama a tomar la iniciativa. El arrepentimiento es una acción deliberada, un cambio intencional, que solo puede suceder cuando reconocemos nuestras fallas y decidimos actuar. La parábola de la higuera estéril resalta que no basta con esperar pasivamente que Dios haga todo, sino que debemos ser nosotros los que actuemos para cambiar nuestras vidas. Este cambio no es solo exterior, sino también interior. Si queremos producir buenos frutos, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de actuar y nuestras prioridades. No basta con simplemente evitar el mal, sino que debemos hacer el bien de manera activa. Jesús nos invita a dar frutos de arrepentimiento, a mostrar con nuestras vidas que realmente hemos experimentado un cambio en nuestro interior. La conversión es un trabajo continuo, que requiere esfuerzo y disposición constante. La oportunidad de la misericordia, la larga espera de Dios. Dios, al igual que el viñador en la parábola, no nos abandona cuando estamos estancados. En vez de apresurarse a darnos el castigo que tal vez merecemos por nuestra esterilidad espiritual, Él espera pacientemente. Este tiempo de espera es una muestra de su misericordia, de su deseo de vernos renovados y restaurados. La parábola refleja el amor de Dios, que no quiere destruirnos, sino darnos la oportunidad de crecer, madurar y producir frutos. Es crucial entender que la paciencia de Dios no debe ser tomada como un permiso para seguir viviendo de manera indiferente. La gracia divina no es un cheque en blanco que nos permita seguir adelante sin preocupaciones. La espera de Dios es un llamado a responder, a aprovechar el tiempo que se nos da para convertirnos. Esta es una invitación a vivir no solo para nosotros mismos, sino también para el bienestar de los demás, como expresión del reino de Dios en la tierra. La misericordia de Dios nunca debe ser una excusa para la inacción, sino un impulso hacia una vida transformada. La urgencia del cambio, aprovechar el tiempo. Este pasaje nos recuerda que debemos aprovechar el tiempo que Dios nos da para cambiar. La invitación al arrepentimiento es urgente, pues no sabemos cuánto tiempo tenemos. La higuera que no da frutos es un recordatorio de que si no respondemos a la gracia de Dios, podemos perder la oportunidad de dar los frutos que Él espera. La vida es breve y el tiempo es limitado. Si no nos arrepentimos y nos transformamos, corremos el riesgo de pasar por la vida sin cumplir con el propósito para el cual fuimos creados. El llamado de Jesús, entonces, no es solo una invitación a pensar en el arrepentimiento como algo que se hace en un momento específico, sino como un proceso continuo. La vida cristiana es un caminar constante hacia la perfección, hacia la madurez en la fe. Este llamado urgente debe llevarnos a una acción constante, a un esfuerzo continuo por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. La lección de la tragedia,
Reflexión sobre el sufrimiento y el arrepentimiento. El pasaje comienza con una reflexión que pone a las personas a pensar sobre el sufrimiento humano. A partir de dos eventos trágicos. La muerte violenta de algunos galileos. Y la caída de una torre en Siloé. Jesús utiliza estos hechos no para hacer juicio sobre las víctimas, sino para resaltar una lección fundamental sobre el arrepentimiento. En lugar de ver el sufrimiento como una manifestación de la justicia de Dios sobre el pecado, Jesús desafía a todos a mirar más allá de los eventos externos y a reflexionar sobre su propia vida. Nos invita a preguntarnos si estamos viviendo de manera que nos acerque a Él, sin asumir que otros están más alejados de Dios que nosotros. La tragedia y el sufrimiento deben servir como oportunidades para una profunda introspección, más que como razones para condenar a los demás. El llamado al arrepentimiento no se presenta como un castigo, sino como un camino hacia la vida. Jesús quiere que entendamos que el sufrimiento no se debe ver como un acto de castigo de Dios, sino como un recordatorio de la fragilidad humana. Cada tragedia es una oportunidad para examinar nuestro propio caminar en la vida. La invitación al arrepentimiento es un acto de amor y de misericordia, porque es un llamado a la restauración de nuestra relación con Dios. La muerte de los Galileos y la caída de la torre no son un reflejo de la culpa de esas personas, sino una invitación a revisar si realmente estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. La reflexión sobre el sufrimiento también tiene un componente de humildad. Jesús nos recuerda que ninguno de nosotros está exento de dificultades y pruebas. En lugar de juzgar el sufrimiento ajeno, debemos reconocer nuestra propia fragilidad y la necesidad de la gracia divina. En este sentido, el sufrimiento se convierte en una invitación a la conversión y a la dependencia de la misericordia de Dios. Esta visión del sufrimiento, lejos de ser fatalista o punitiva, es una puerta abierta a la transformación personal. El arrepentimiento como camino de salvación. El mensaje central de Jesús en este pasaje es que el arrepentimiento es esencial para la salvación. La advertencia de Jesús es clara. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento no es una opción secundaria o un acto simbólico. Es la clave para vivir una vida plena y significativa. Al recordar las tragedias, Jesús nos invita a pensar en nuestra propia vida y en cómo estamos respondiendo al llamado de Dios. La urgencia del arrepentimiento es evidente en el tono de Jesús. La vida es efímera y el tiempo para arrepentirse es limitado. El arrepentimiento, sin embargo, no es simplemente un acto de contrición por los pecados cometidos, sino un cambio profundo en nuestra manera de vivir. Implica un giro total hacia Dios. Una conversión que afecta tanto el corazón como las acciones. No es suficiente con simplemente reconocer nuestros errores. Es necesario vivir de manera diferente. El arrepentimiento verdadero produce frutos de cambio, que se manifiestan en actitudes de amor, justicia y misericordia hacia los demás. Jesús no busca una conversión superficial, sino una transformación integral, que se refleje en todas las áreas de nuestra vida. La urgencia
del arrepentimiento también está relacionada con la venida del reino de Dios. Jesús nos invita a aprovechar el tiempo, a no dejar pasar las oportunidades que nos da para reconciliarnos con Él. La demora en la conversión puede resultar en la pérdida de la oportunidad de vivir plenamente en el reino de Dios. Cada momento es valioso, y el arrepentimiento debe ser algo constante en nuestras vidas. Un ejercicio que no termina cuando decimos lo siento, sino cuando comenzamos a vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para nosotros. La parábola de la higuera, la misericordia de Dios. La parábola de la higuera estéril, que sigue en el pasaje, es un claro reflejo de la misericordia y paciencia de Dios. El dueño de la viña, al ver que la higuera no da frutos después de 3 años, decide cortarla. Sin embargo, el viñador intercede en favor de la higuera, pidiendo más tiempo para cultivarla y darle una oportunidad para que produzca frutos. Esta imagen refleja la actitud de Dios hacia nosotros. Aunque no siempre damos los frutos que Él espera, Él no nos descarta de inmediato. Nos da más tiempo, más oportunidades para arrepentirnos y cambiar. La paciencia de Dios es infinita. Pero eso no significa que nuestra oportunidad sea eterna. La parábola de la higuera también subraya la importancia de los frutos en nuestra vida espiritual. Jesús no solo espera que creamos en Él, sino que nuestra fe se traduzca en acciones concretas. Los frutos de nuestra fe son las obras de justicia, la compasión, el amor hacia el prójimo, la paz y la reconciliación. Estos son los frutos que Dios busca en nosotros. La parábola nos desafía a preguntarnos si estamos dando frutos dignos del llamado cristiano, o si estamos simplemente existiendo, sin realmente impactar el mundo a nuestro alrededor. Dios, a través de la figura del viñador, nos ofrece una oportunidad para cambiar. Este tiempo adicional no es un simple aplazamiento, sino una invitación para que trabajemos en nuestra vida espiritual. Si no damos frutos, la higuera será cortada. Lo que implica que, si no respondemos al llamado de Dios, perderemos nuestra oportunidad de vivir plenamente en Él. Sin embargo, incluso cuando fallamos, siempre podemos encontrar en Dios una oportunidad para empezar de nuevo, para hacer crecer en nosotros los frutos que Él espera. El llamado a la acción, la responsabilidad personal en el arrepentimiento. Uno de los mensajes más profundos de este pasaje es la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tiene frente a Dios. El arrepentimiento no es algo que pueda ser hecho por otro en nuestro nombre. Es un proceso profundamente personal. La parábola de la higuera nos recuerda que la vida espiritual es una responsabilidad individual y que no podemos vivir nuestra fe de manera pasiva. Si no estamos produciendo los frutos de la justicia, la paz y el amor, no podemos culpar a otros ni esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Cada uno de nosotros debe trabajar para producir los frutos que Él espera. Esta responsabilidad personal también implica que debemos estar atentos a nuestra vida interior. El arrepentimiento comienza con un reconocimiento honesto de nuestras faltas y defectos, pero debe seguir con una transformación profunda. Si nuestra fe no se traduce en obras concretas, si no estamos cambiando de acuerdo con lo que Dios espera de nosotros,
entonces estamos fallando en nuestra misión como discípulos de Cristo. El arrepentimiento, por tanto, no debe ser un acto aislado, sino una actitud continua de crecimiento espiritual. El llamado a la acción personal es un recordatorio de que el camino hacia la salvación no es algo que se alcanza por casualidad. Requiere esfuerzo, dedicación y un deseo genuino de cambiar. Cada momento de nuestra vida debe ser una oportunidad para crecer más cerca de Dios, para producir frutos que reflejen su amor y misericordia. Jesús no nos llama a una vida de mediocridad, sino a un compromiso radical con la justicia, la paz y la compasión. La urgencia del cambio, vivir con propósito. Una de las claves del arrepentimiento es la urgencia del cambio. Jesús no nos llama a esperar para cambiar, ni a posponer nuestra conversión. La vida es incierta, y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Como la parábola de la higuera nos enseña, el tiempo es limitado. La vida cristiana no debe ser una espera pasiva, sino una acción constante para vivir según la voluntad de Dios. Debemos aprovechar cada momento para vivir con propósito, para arrepentirnos y cambiar antes de que sea demasiado tarde. El llamado de Jesús, entonces, es urgente. El reino de Dios no está disponible solo para quienes lo deseen en algún momento del futuro, sino para aquellos que se deciden a entrar ahora. Vivir con propósito es un acto de arrepentimiento constante, un proceso diario de volver a Dios y vivir según sus enseñanzas. No podemos seguir viviendo de manera superficial, esperando que las cosas cambien por sí solas. El arrepentimiento implica una decisión activa de cambiar, de transformar nuestra vida para reflejar el reino de Dios. Este es el llamado central de este pasaje. Aprovechar el tiempo, vivir con urgencia y tomar en serio la vida cristiana. Si no vivimos con propósito y dedicación, podemos terminar perdiendo lo que Dios nos ha dado. Y, como nos enseña la parábola de la higuera, el tiempo para cambiar no es ilimitado. El papel del arrepentimiento en la vida cristiana. El arrepentimiento es un elemento esencial en la vida cristiana. Este pasaje no solo nos desafía a mirar las tragedias del mundo y reflexionar sobre nuestra vida, sino que también nos invita a mantener una actitud constante de arrepentimiento. Cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, para reconocer nuestras faltas y transformarnos. El arrepentimiento no es un acto aislado, sino un proceso continuo. Como Jesús nos enseña: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cada momento que vivimos es una invitación a cambiar. El arrepentimiento no es algo que hacemos una sola vez, sino algo que debe acompañarnos durante toda nuestra vida. Al arrepentirnos, estamos reconociendo que nuestra vida está en manos de Dios y que necesitamos su gracia para cambiar. Este proceso continuo de arrepentimiento es lo que nos permite vivir plenamente como discípulos fieles de Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día.
Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.